Paz a vosotros, hermanos y amigos. Les saluda el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México, en la grabación de un nuevo encuentro con los testigos de Jehová. En esta ocasión, el tema es la idea de los testigos. El que muere ya pagó y se le dará una nueva oportunidad en el milenio. Por supuesto, mis amigos, que esto no enseña la Biblia, pero la sociedad Watchtower ha engañado a los testigos con estas doctrinas y ahorita vamos a explicar los argumentos. Bien, escuchemos ahora el saludo de nuestro hermano José Vidal desde República Dominicana. Un saludo para Gamaliel y el programa Encuentro con los Testigos de Jehová. Les saluda José Vidal desde la República Dominicana. Este programa es una bendición no solo para los Testigos de Jehová, sino también para nosotros los creyentes, que a través de este programa encontramos herramientas para lidiar con este grupo de personas que han sido manipuladas y llevadas por error. Uno de los temas que me gustaría que trate es el tema de la adoración, aunque usted trató en una ocasión el tema de proscuneo. Algo que me ha pasado y es que cuando yo les hablo acerca de Apocalipsis 5 y la adoración al Cordero, ellos me dicen, no, eso no es adoración. Adoración no es alabanza, no es honra, no es gloria. Entonces cuando yo le pregunto qué es adoración, las respuestas increíblemente son diversas. Cada testigo trata de dar una definición acerca de qué es adoración que no se le pueda aplicar a Cristo. Y es muy interesante ponerlos a prueba para que definan qué es adoración. Yo les digo, dígame, ¿qué es adoración? Y muéstreme un ejemplo de alguien que esté dando adoración en la Biblia. Para un creyente, un cristiano normal, es muy fácil mostrar a alguien dando adoración. Ahí están los salmos, ahí están los discípulos, se postran ante el Señor y muchos otros casos en la Biblia donde se adora a Dios el Padre y también a Dios el Hijo. Pero el testigo de Jehová, al negar la doctrina de la adoración a Cristo, dice que postrarse no es adoración y argumentan un sinnúmero de cosas, pero al final de cuentas, realmente ellos no saben qué es adorar a Dios. Y si no saben qué es adoración, por ejemplo, si postrarse y hacer reverencia a una persona o etcétera, no es adoración, la pregunta entonces es, la pregunta sería, ¿por qué ellos dicen que saludar la bandera es idolatría o que cantar el himno es idolatría? Si la definición que ellos tienen de adoración es darle honra, gloria, alabanza a una persona, no es adoración. Que Dios le bendiga y de verdad bendiciones para usted, para toda su familia y que usted pueda seguir produciendo programas y que el Señor le supla de todos los recursos económicos para que también mejore los equipos. Yo sé que el Señor lo va a hacer y esperamos que siga adelante y que siga bendiciendo a los testigos y también a todos los cristianos. Amén. Bendición. Gracias, hermano José Vidal, por el saludo y te felicito por el argumento que has propuesto. Está muy bien planteado. Lo voy a usar como un encuentro más para con los testigos de Jehová porque tiene unas líneas ahí muy interesantes. Gracias por colaborar con esta obra de apologética y divulgación. Dios te bendiga. Hermanos, ahora paso a explicar el argumento de este encuentro con los testigos de Jehová. Si alguno quiere escuchar todos los videos, suscríbase al grupo de Facebook Encuentros con los Testigos de Jehová. Bien, mis hermanos y amigos, paso ahora a explicar el argumento. El señor Russell, fundador de la secta de los Testigos de Jehová, tomó de otros hombres adventistas del séptimo día, de otros movimientos, la idea de que Dios no puede atormentar a los malos por toda la eternidad, porque entonces ¿cómo un papá va a hacer eso, verdad? Aunque esta idea es muy carnal, muy humana y no es bíblica, el señor Russell adoptó de estos hombres esta premisa y la hizo parte cardinal de su doctrina. Pero aquí tenemos un problema. Se niega Daniel 12:2, Apocalipsis 20:10, Mateo 25:46, Juan 5:29 y Mateo 10:15. Ellos han tratado de borrar el castigo eterno, el tormento eterno, incluso de su Biblia. Algunos de estos textos han sido falseados. Por ejemplo, Mateo 25:46
e irán estos a la vida eterna y los otros al tormento eterno. En la Biblia falsa de los testigos de Jehová han puesto una palabra extraña, al cortamiento eterno. Bueno, es muy conocida la manera chapucera como han manipulado la Biblia, pero voy al punto. Fíjense en lo problemático que resulta adoptar una idea humana y tratar de decir después que la Biblia enseña esta idea. El problema es de que esta idea natural o carnal choca con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces la sociedad Watchtower, con el paso del tiempo, ha tenido que inventar toda una doctrina y ha tenido que falsear muchos textos para sostener la premisa de que Dios no puede castigar a los malos. Entonces, el planteamiento es el siguiente: se usa Romanos 6:7, el que ha muerto justificado es del pecado, y luego se dice que los impíos que mueren ya no tienen pecado. Entonces van a resucitar en el milenio y Jehová les va a dar una oportunidad de regenerarse. Si no se regeneran, entonces van a ser destruidos. Por otro lado, también enseñan ellos que a algunos de los malos Jehová ya no los va a resucitar. Bueno, no hay Biblia para planteamiento extraño, ¿no? Y todo, hermanos y amigos, por tratar de sostener una premisa que Dios no puede castigar a los malos por toda la eternidad. Bien, básicamente de eso va a tratar el encuentro con estos tres caballeros testigos de Jehová. Pongan atención y vamos a invitar al profesor Rodrigo Holguín desde Rancagua, Chile, para que haga comentarios, y al pastor John Paul de Calvary Chapel de Montebello, California. Comenzamos. No solo tenemos que examinar lo que creemos personalmente, sino también lo que enseña cualquier organización religiosa con la cual estemos asociados. ¿Están sus enseñanzas en plena armonía con la palabra de Dios, o se basan en las tradiciones de los hombres? Si amamos la verdad, no tenemos nada que temer de tal examen. Encuentros con los testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos. Escuchemos estas dos citas bíblicas. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto, ha sido absuelto de su pecado. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Bueno, a ver, ¿a quién le hago la pregunta? No sé, quien guste, aquí somos los tres. De los tres mosqueteros. A ver, el otro día me dijo Rodolfo. Ajá. Sí sabes quién es, ¿no? Morales, Rodolfo. sí. Me dice esto: el que muere, fíjate cómo me dijo, ya pagó. Así dice la Biblia. Sí, y me dio Romanos 6:7. 6:7. Ok. Pero en Hebreos 9 dice: está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Pero si el que muere ya pagó, explíqueme esa contradicción. Eso estamos, fíjese. Eso estábamos viendo ahorita en la mañana, yo y mi compañera, que estaba, mi hermana. Fíjese, estábamos hablando de eso. De cómo muchas veces, hay cuenta,
También el libro de Eclesiastés habla de eso. No sé si el libro de Eclesiastés. Sí. Cuando dice, si tú hablas del inicuo y el inicuo cambia de su proceder y llega a ser lo justo, llega a salvar su alma. Pero si esa persona inicua se hace justo y luego de su justicia se olvida y vuelve a ser lo inicuo, ¿qué pasa? Ya no hay solución ahí. ¿Por qué? Porque ya sabe, ya va sabiendo. Entonces si muere, no queda pagado y su pecado al morir. ¿Por qué? Porque está muriendo a conciencia de lo que está haciendo. Se está retrayéndose él mismo y ya sabe que es malo y lo sigue haciendo. Pero no te capté la... De cuenta, le voy a poner un ejemplo. Como una persona que usted le diga y usted le enseña en la Biblia, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, ella tiene todo el conocimiento exacto, ¿verdad? O sea, ella se la sabe a diestra y siniestra la Biblia, por decirlo así. Ella hace los pasos, se dedica y hace todo lo bueno. Y luego se retrae y hace todo lo malo, completamente todo lo contrario. Y esa persona muere. Ya deja de ser entonces absolución, lo que es la muerte, ya deja de quedar pagado sus pecados. ¿Por qué? Porque ella se fue con un conocimiento que sabía y sin embargo hizo lo malo. Sí, lo que no o sea, mira, pues. no sé si me captaste la pregunta. No, pues está hecho tu Biblia. Está hecho tu Biblia. ¿Está hecho tu Biblia? No. Rodolfo me dice, porque estábamos hablando de los malos. Él me dice, el que muere ya pagó. Ok, ahora yo le digo, ¿eso se aplica también a los buenos? Pues ahorita le dije el justo. Fíjate bien, entonces el bueno que muere también ya pagó. Sí, yo la puedo contestar. Ok, porque para ver, entonces, pero a la vez... Sí, ahí el apóstol Pablo, ahí mencionó que, así como se leyó el texto, ¿verdad? Dice, el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado, así lo dice. Sí. ¿Verdad? Entonces, va a haber excepciones, pero eso nosotros no lo sabemos. Eso va a estar a consideración de Dios. ¿Cómo? O sea, no aplica para todos. No, pero fíjese. Es lo que quiero saber. Hay personas, nosotros a la conciencia imperfecta de nosotros, nosotros pudiéramos decir, no, pues un violador no merece que vuelva a vivir, o no tiene perdón de Dios. Uno pudiera decir, ¿no? O uno que hizo una matazón, o un Hitler, o un... pudiéramos decir nosotros, pero eso se lo dejamos a Dios. O sea, Él es el que va a decir quiénes no. Pero entonces el texto no aplica, general, no es verdadero, no es seguro el texto. En general. Porque lo que él me dio a entender es lo siguiente. El malo que se muere, ya pagó. Ok. Pero el otro texto que yo le di dice que no, que está establecido a los hombres que se mueran y después los van a juzgar. No han pagado, apenas van a ser juzgados. Bueno, aquí se habla también de otro aspecto. Se entiende que el juicio va a venir después de la resurrección. Pues sí, claro. Ahí viene el juicio. Claro. Y ahí va a ser... O sea, todos van a ser juzgados. Exactamente, pero después. Después de la resurrección. Entonces no han pagado. O en el nuevo mundo. Pues no han pagado entonces los que se mueren. Creo que es Juan 5:28, donde dice que va a haber ese juicio, ¿verdad? El juicio es lo que yo le decía a Rodolfo, el juicio no lo puedes quitar. ¿Cómo vas a quitar el juicio? Dice que vivos y muertos. Pero ¿cómo dice injusto? ¿Por qué me dice, no, eso ya pagaron, eso ya no? ¿Cómo no? Ok, y tiene sentido es lógico lo que dice Israel. Bien, hermanos y amigos, los testigos obviamente hablan desde su propia plataforma teológica, una teología inventada por la Sociedad Watchtower, que vamos a explicar más adelantito, pero por lo pronto tenemos al teólogo Rodrigo Holguín desde Rancagua. Yo solicito su explicación, profesor Rodrigo, buenos días, bienvenido a este encuentro con los testigos de Jehová. Rodrigo, ¿sería tan amable de explicar a toda la audiencia que nos escucha qué significa Romanos 6:7 exactamente a la luz de su contexto? Los micrófonos son tuyos. Cambio.
Bien, ¿qué significa Romanos 6:7? Primero debemos leer el texto para saber qué dice el versículo que se está sugiriendo que sea examinado. Bendiciones ahí, Pastor Gamaliel, y gracias por esta invitación a este análisis de la Biblia. Romanos 6:7 según versión Reina Valera, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Leemos el mismo pasaje en versión de Jerusalén, pues el que está muerto queda libre del pecado. Tomamos también versión textual de Francisco de la Cueva, porque el que murió ha sido liberado del pecado. Y finalmente vamos a leer la versión de los Testigos de Jehová, TNM, traducción del Nuevo Mundo, porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Si tomamos el texto solo y lo arrancamos del contexto e interpretamos este versículo solo, nos está diciendo que el que murió pagó. O sea, el requisito para la salvación sería simplemente morir. Absolutamente sería eso si interpretamos este texto fuera del contexto. ¿Qué significa esto? Simplemente hacer una exégesis y una doctrina y una teología solamente de Romanos 6:7. Pero Romanos 6:7 no está solo, no es un versículo aislado, es un versículo que está en un conjunto de textos y vamos a ver el contexto macro. Pablo escribe la carta de Romanos, y en la carta de Romanos, desde el capítulo 1 y capítulo 2 habla de la culpabilidad del hombre. Del capítulo 3 hasta el capítulo 5 va a hablar acerca del tema de la gracia y la salvación por fe. Entonces, si la salvación es por gracia y la salvación es por fe, Pablo se adelanta al supuesto que podría crear la mente y decir, ok, si es por fe y es por gracia, pequemos, tranquilamente podremos vivir pecando. Entonces Pablo se adelanta a la pregunta y plantea el versículo 1. Romanos capítulo 6 versículo 1 empieza así, adelantándose al tema de la gracia, que solo es gracia nada más. Por consiguiente, ¿qué diremos? ¿Continuaremos pecando para que abunde la bondad inmerecida, según la traducción del Nuevo Mundo? O mejor dicho, en la versión Reina Valera, para que nos sintamos más cómodos con el texto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es en ninguna manera, porque todo lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la palabra muerte ya se introduce en el versículo 2, morir al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? Bueno, veamos que el mismo contexto lo responda. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, desde el versículo 2 hasta el versículo 4 habla de andar en nueva vida. Esto de morir al pecado significa no pertenecer más al pecado. Morir a algo significa renunciar a algo, abandonarse a algo, ya no pertenecer más a algo. Continuemos del versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y si comprendemos que el versículo 5 no habla del tema de la resurrección, abordamos el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al cuerpo de pecado. El versículo 5 y el versículo 6 se habla de no vivir más bajo el pecado, se habla de no andar bajo el pecado, que el cuerpo de nuestro cuerpo fue juntamente con Cristo crucificado, por lo tanto ya está muerto. Está hablando en relación a la muerte de Jesucristo, y nosotros no podemos andar sujetos al pecado, sino que ahora tenemos que andar sujetos a la resurrección de Cristo, a una nueva vida, no a la vieja vida, a nuestra vieja costumbre, nuestra vieja naturaleza. Entonces, ahí se introduce el versículo 7, porque el que está muerto ha sido justificado el pecado. ¿Cómo está muerto? Porque ha seguido a Jesucristo, porque anda en vida nueva, porque el viejo hombre está muerto en la cruz juntamente con Cristo. Por eso hace toda esta alegoría, toda esta relación juntamente con Jesucristo, que nosotros hemos recibido a Cristo y hemos sido juntamente con Él resucitado. Hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Cristo. Entonces el versículo 7 se introduce justamente así. Y observa el versículo 8, cómo continúa la idea. Y si morimos con Cristo, creeremos
también viviremos con Él. Entonces, sigue la misma línea de los pensamientos de Cristo: morir, renunciar, abandonar la vieja costumbre. Continuemos 2 versículos más para que la idea sea completa. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, más la muerte no se enseñorea de Él. Y continúa la idea: porque el cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Entonces habla de que murió pero sigue estando vivo. Entonces el versículo 7 habla de que nosotros estamos muertos. Y porque estamos muertos, ¿a qué cosa? Al pecado. Hemos sido justificados del pecado. Entonces, si tomamos el versículo solo, la idea es otra, pero si lo tomamos en su contexto, la idea es correcta. Entonces, en el contexto directo, ¿qué significa Romanos 6:7? Está hablando de que el que ha sido muerto, donde en Cristo Jesús, cuando le aceptó, le reconoció, se entregó a Él, ha sido justificado del pecado. Porque la justificación en la Biblia no pueden haber 2 justificaciones, porque si digo que la muerte es una segunda justificación, en vano murió Cristo, es hacer vana la cruz de Cristo, es hacer una doctrina totalmente absurda e ilógica, porque siempre la justificación es creer en Cristo. Entonces, ¿cómo está muerto esa persona? Porque ha creído en Jesucristo. Esa es la relación de Romanos 6:7 en el contexto y en el contexto macro, porque tiene que ser introducido este capítulo para que la gente ahora no viva más bajo el pecado y siga bajo el concepto de Cristo. Si leen todo el capítulo completo nos va a decir: ya no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino ahora reina Cristo. Esta idea del pecado, de la nueva vida, del antiguo hombre. Cambio. Profesor, esto lo voy a editar, por supuesto. Me entró una llamada cuando usted dijo, por último, si leen el capítulo completo, ¿me podría repetir el comentario, por favor? Cambio. Sí, si leen el capítulo completo, ustedes se dan cuenta que Pablo sigue con la misma idea, con la misma premisa del versículo 1. El tema de no andar más pecando, de andar en vida nueva, que ya hemos muerto al pecado y que el pecado no puede reinar sobre nosotros. Por lo tanto, ya estamos muertos. Esta alegoría se sigue comparando con relación a no vivir en el pecado, morir a Cristo, no morir nosotros a la carne, o sea, morir a la carne, disculpen, no seguir más las concupiscencias de la carne, que el pecado ya no reine más en nosotros, que ahora nuestro rey es Cristo, que somos esclavos de Cristo, y la idea va a persistir en todo el capítulo completo. Y va a introducir después siervo de justicias y va a introducir el tema del pecado en el capítulo 7. Pero si yo digo que la justificación ahora es por morir, entonces no tenía sentido que Cristo viniese si hubiese ya una justificación por la muerte. Es absurda la doctrina. Cambio. Excelente exposición, profesor Rodrigo. Y me gustó mucho el primer comentario, que los testigos plantean entonces que la salvación sería por morirse, morirse en la carne. Bueno, ahí lo tenemos, hermanos y amigos, la explicación correcta de Romanos 6:7. ¿Y cuántas doctrinas, profesor Rodrigo, fundamentarán los testigos en textos arrancados de su contexto? Cambio. Sí, sin duda hay muchas, pero el problema es que lo absurdo del planteamiento es que contradice lo claro de la Biblia. O sea, un versículo no puede contradecir la idea central de la Biblia, de la idea de redención, el concepto de redención mediante creer en Jesucristo. Entonces, cualquier otra idea de redención fuera de creer en Jesucristo es aislada. Por lo tanto, no comprendo cómo gente que dice leer Biblia se va a una idea tan absurda y tan contradictoria al mayor enfoque de la Biblia, la redención por fe. Cambio. Es una directa contradicción al plan de salvación, tan nítido, tan claro. Bien, profesor, muchas gracias por aclarar lo que significa exactamente Romanos 6:7. O sea, lo que es en este sistema, lo que dice Pablo, ahí se cumple. El que muere ha sido absuelto de su pecado. Hasta ahí se cumple. Entonces viene el nuevo mundo. En el nuevo mundo es ya cuando resucitan los muertos. Y ahí entra el juicio al que nos referimos. Va a haber un juicio, va a haber un juicio. Entonces, el juicio es que si usted, porque la Biblia habla de muchos que van a pasar con vida. ¿Cómo? Al nuevo mundo.
habla de una gran muchedumbre. Oh, los que no mueren, pues, los que quedan. Okay. Esos van a pasar y el juicio que va a haber es que si usted sigue haciendo la voluntad de Dios, nunca va a morir. Porque va a haber un periodo de 1000 años. Ajá, sí, eso sí, lo entiendo, pues si ellos no mueren, pues ya la hicieron, ¿no? Exactamente. Sí. Pero los muertos... Pero los muertos van a resucitar limpiecitos, o sea, sin borrón y cuenta nueva, por decirlo así. Lo que hicieron atrás, borrón, con la muerte quedó absuelto lo que hicieron. ¿Cómo resucitan borrón y cuenta nueva? Sí, van a resucitar y todos los de atrás se les perdonó. Pero a ver, bueno, ahí está el punto otra vez. Si resucitan ya inmaculados, ¿por qué los van a juzgar? A partir de lo que vayan a hacer de ahí para adelante. Un ejemplo, Gamaliel, un ejemplo. Pero, a ver, pero no, es que usted me está diciendo que los malos, como le estoy entendiendo, ¿no? Todos los malos, nomás con que se mueran ya, se limpiaron. Ok. Y luego se levantan inmaculados sin haber hecho nada. Perdonados. Pues, perdonados, pues. Ajá. O decirlo, lo que me refiero es de que ya son blancas palomas, pues. O sea, no van a ser blancas palomas. Cuando ellos pues usted me dijo que ya. No, ok, yo te perdono, pero a partir de allí, cuando resultes, vas a seguir con tu mismo proceder, pero lo de atrás se te perdonó. Buen día. A partir de allí sigue el juicio, porque va a haber una educación. Bien, aquí es importante hacer una explicación de este punto. El testigo está diciendo que el juicio empieza cuando empieza el milenio. Él, según sus palabras, ya resucitó a los malos, los resucita perdonados, y durante el milenio van a ser probados a ver cómo se portan, y de eso se trata el juicio. Bueno, es un juicio que la sociedad Watchtower se inventó, porque la Biblia no habla de que los muertos que fueron malos o que nunca conocieron resucitan al principio del milenio. Esa resurrección es después del milenio, como lo vamos a probar en el mismo encuentro con estos caballeros. Número 2, los muertos no son juzgados en el milenio. Es cierto que Dios va a dar oportunidad a las naciones que entren al milenio semidestruidas, pero no a los que murieron. Los otros muertos no tornan a vivir sino hasta después de que sean cumplidos 1000 años, dice la Escritura. Bueno, más adelantito vamos a ver por qué se han inventado los testigos toda esta maraña de contradicciones y por qué insisten en esta forma de enseñanza. Obviamente hay una razón para todo esto. Sigamos escuchando. Cuando resultes vas a seguir con tu mismo proceder, pero lo de atrás se te perdonó. Buen día. A partir de allí sigue el juicio, porque va a haber una educación. Para usted es lo mismo injusto que inicuo, es lo mismo. Injusto e inicuo es lo mismo. No, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Injusto qué es? Pues el que hace injusticia. ¿Y inicuo? Pues un malvado, ¿no? La Biblia en Juan 58, 29, como decía el hermano Castro, dice, va a haber resurrección de justos e injustos. Ajá. Entonces es injusto, como le cuento. El ejemplo que le voy a poner yo, como Hitler, ¿para usted qué fue? ¿Un injusto o un inicuo? Es inicuo e injusto. Un inicuo. Un inicuo es un injusto por ende. No, un inicuo, claro. Un inicuo es cuando ya lo porque sabe. practica la injusticia. Pero un inicuo es cuando ya sabe las cosas. No, Israel, mira. No, es que injusto es cuando no saben las cosas. Tú, no. Ese es un concepto inventado. Yo te voy a decir déjame terminar de explicarle, espérame. Porque tú estás haciendo dos grupos de dos palabras. Sí, pero yo te voy a preguntar, por ejemplo. Déjame terminar para que me entienda, pues. Déjame terminar el ejemplo. Le digo esto porque Juan 58, 29 dice, va a haber resurrección de justos e injustos. Sí. Esos injustos que decía el hermano Castro son los que van a resultar. Que esos errores que cometieron cuando están vivos van a ser borrados porque automáticamente, ya cuando murieron, que ahí saldrá la cuenta. No, pero todo eso, Israel, se lo pones al texto, porque te voy a decir exactamente lo que dice San Juan 5. Habrá resurrección de justos e injustos, y luego dice así, y los que hicieron el bien
Y los que hicieron lo malo. Bueno, es un de juicio. Ah, ok. Juicio, pero fíjate cómo lee. Los que hicieron lo malo son malos. Son injustos, es sinónimo de malo en ese texto. No puedes hacer un grupo de injustos que no sabían, pero que no eran malos, y inicuos. O sea, en el texto no está esa división. No, yo estoy dando a entender, como les digo, un ejemplo, lo estoy poniendo para que me entienda, como yo usted que no lo entendió al principio, pero que me entienda qué diferencia hay. Porque usted dice, pero es que cómo van otra vez ellos a ser juzgados y ya murieron y ya pagaron, a eso me estoy refiriendo. Sí, exactamente. Pues, porque lo que yo veo, que todos los muertos van a ser juzgados. Se libra todos sus hechos, y se libra de hechos también. Entonces no puedo decir que ya pagaron. ¿Qué pagaron? Apenas los van a llamar. En este sistema. Ajá. ¿Cómo en este sistema? Sí, se habla de que este sistema se va a destruir. Y no la tierra, es el sistema, la humanidad. ¿Sí? Pero viene un nuevo mundo. Y una sociedad de este sistema va a pasar allá. Yo he leído que los injustos es el adúltero, el borracho, el fornicario, el ladrón. No erréis, dice. Que no sabéis que los injustos no poseerán el reino. Ahí en ese texto no dice que a los injustos les van a dar otra chance, dicen que no poseerán el reino. Primera de Corintios 6, 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Palabra griega, Strong 94. Ádicos. Injusto, por extensión, malo, malvado. Segunda de Pedro 2, 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los injustos, para ser atormentados en el día del juicio? ¿Qué? ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni avarientos, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Segunda de Pedro 2, 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los píos, y reservar a los injustos, para ser atormentados en el día del juicio? Biblia Nuevo Mundo. Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa, pero reservar a personas injustas, para el día del juicio, para que sean cortadas, corchetes, de la existencia, fin de los corchetes. Bien, mis amigos, cualquier oyente atento notará que resurrección de justos e injustos habla de buenos y malos, y punto. No hay un tercer grupo que nunca vaya a resucitar, un muy muy malo que ese no lo van a resucitar, y tampoco mucho menos dice que los injustos sean los que nunca conocieron, sino que acabamos de dar nosotros el número de la palabra griega strong, ádicos, injustos. Pero decía que el lector atento notará cómo la Biblia Nuevo Mundo ha falseado el último texto con esos famosos corchetes que no forman parte del texto de la Biblia, sino que los americanos de la sociedad Watchtower los introducen en la Biblia para engañar a los testigos. Como dijera cualquier testigo, no importa, ellos son el esclavo fiel y discreto, ellos pueden cambiar la Biblia. Esto lo ponen para que se entienda mejor, claro, introduciendo conceptos que no están en la Escritura, inventándose conceptos que nunca profetas y apóstoles enseñaron, como eso de que los injustos son esas personas que nunca conocieron. Para usted es lo mismo injusto que inicuo, es lo mismo. Injusto e inicuo es lo mismo. No, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Injusto qué es? Pues el que hace injusticia. ¿Y inicuo? Pues un malvado, ¿no?
La Biblia en Juan 58, 29, como decía el hermano Castro, dice, va a haber resurrección de justos e injustos. Ajá. Entonces es injustos, como le fue el ejemplo que le voy a poner yo, como Hitler. ¿Para usted qué fue? ¿Un injusto o un inicuo? Es inicuo e injusto. Un inicuo. Un inicuo es un injusto por ende. No, claro. Un inicuo es cuando ya lo porque sabe. practica la injusticia. Pero un inicuo es cuando ya sabe las cosas. No, no es real. Mira, no, es que. Injusto es cuando no saben las cosas. Tú, no. Ese es un concepto inventado. Yo te voy a decir terminar de explicarle, espérame. Porque tú estás haciendo dos grupos de dos palabras. Sí, pero yo te voy a preguntar, por ejemplo. Pero déjame terminar para que me entienda, pues. Terminar el ejemplo. Te digo esto porque Juan 58, 29 dice, va a haber resolución de justos e injustos. Sí. Esos injustos que decía el hermano Castro son los que van a resultar que esos errores que cometieron cuando están vivos van a ser borrados porque automáticamente, ya cuando murieron, que ahí saldrá la cuenta. No, pero todo eso, Israel, se lo pones al texto, porque te voy a decir exactamente lo que dice San Juan 5. Habrá resurrección de justos e injustos, y luego dice así, y los que hicieron el bien, y los que hicieron lo malo. Una resurrección de juicio. Ah, ok. Pero fíjate cómo lee, los que hicieron lo malo, son malos. Son injustos, es sinónimo de malo en ese texto. No puedes hacer un grupo de injustos que no sabían, pero que no eran malos, y inicuos. O sea, en el texto no está esa división. No, yo estoy dando a entender, como les digo, un ejemplo, lo estoy poniendo para que me entienda, como yo usted que no entendió al principio, pero que me entienda qué diferencia hay. Porque usted dice, pero es que como van otra vez ellos a ser juzgados y ya murieron y ya pagaron, a eso me estoy refiriendo. Sí, exactamente. Pues, porque lo que yo veo, que todos los muertos van a ser juzgados. Todos sus hechos, dice el libro de hechos también. Entonces no puedo decir que ya pagaron. ¿Qué pagaron? Apenas los van a llamar. En este sistema. Ajá. ¿Cómo en este sistema? Sí, se habla de que este sistema se va a destruir. Y no la tierra, es el sistema, la humanidad. ¿Sí? Pero viene un nuevo mundo. Y una sociedad de este sistema va a pasar allá. Yo he leído que los injustos es el adúltero, el borracho, el fornicario, el ladrón. No erréis, dice. Que no sabéis que los injustos no poseerán el reino. Ahí en ese texto no dice que a los injustos les van a dar otra chance, dice que no poseerán el reino. Pero si llegan esas cosas, pues sí, pero tiene que arrepentirse aquí, no después de la muerte. Sí, aquí te lo acepto aquí. No vamos tan lejos. Pero no después de la muerte. Exactamente, no, y desde luego no vamos tan lejos. O sea, ¿cómo? A ver, ¿sí me entiende a ver, vamos a darle chance a él a ver qué me dice. Mire, no déjame decirle esto, Cuando Jesucristo lo mataron, colgaron dos malhechores a su lado. Uno de ellos que dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Sí o no? Le digo así. Sí. ¿Y qué era él? Un malhechor. Ese era un malvado, sí. Pero decía malhechor, ¿verdad? Ladrón, dice que era ladrón. Como quiera, pues, pero era un malhechor. Sí. Un malo, una persona mala. ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿Qué le contestó Jesucristo? Pues en mi Biblia dice una cosa y en la tuya dice otra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así dice mi Biblia. ¿Qué le está prometiendo? Pues el reino. ¿Por qué si era un malhechor? ¿Por qué? Porque se arrepintió. Exactamente, es lo primero. El arrepentimiento. Pero en vida. Exactamente, como usted dijo, como hermano. En vida. En este momento y en vida. ¿Dónde? Ahora muéstrame tú en la Biblia donde a un resucitado le van a dar otra chance. ¿Dónde está eso en la Biblia? Simplemente otro ejemplo, con los que dice el Evangelio de Mateo cuando resucitó Jesucristo a todos los muertos, pero resucitó. Si no hubieran querido, no lo resucita, porque Él está dando otra oportunidad a resucitarlos. Estaba mostrando dos cosas. Pero no veo... Una resurrección y otra que hay otra chance a esas personas. Ok, yo no veo en la Biblia que un muerto, una vez muerto, le den chance. No lo veo así, no lo encuentro. Yo encuentro que el que muere lo van a llamar. Y no lo van a llamar para ver qué hace, lo van a llamar por lo que hizo. Bueno, así, porque dice ahí, dice la Biblia, vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono blanco. Y luego dice así, fueron juzgados los muertos por ¿cuáles hechos?
los hechos que van ¿Cuáles hechos? Los que hicieron. Sí, habla de un periodo usted acaba de decir, 1000 años. usted mismo se acaba de responder, Gamaliel. Usted se acaba de responder ahorita. Según sus ellos que hicieron. Pero fíjese, usted está hablando Pues sí. como dijo ahorita. Sí. Cuando está amigo, dijo, como usted mismo lo acaba de decir ahorita, lo que contestó usted mismo. Ahí dijo, según sus hechos. Sí, sí. Estaban Ajá. muertos, estaban vivos cuando él dijo eso. Acababan de resucitar. Este es un proceso, como va a decir el hermano. Ahorita le explicaré. Pero eso te presenta otro problema, Israel. Que la segunda resurrección es después de los 1000 años. ¿Dónde dice que sea después de los 1000? Ahí dice, ahí. ¿Dónde? Bueno, ¿Dónde? préstame la Biblia. ¿Dónde Dice que los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Yo nunca he visto eso. Ah, pues En yo. ninguna. Pues yo sí lo he leído. En el final de los 1000 años, ahí los que queden, eso sí, ya van a ser perfectos. Y eso ya Al final, bueno, eso sí. ahí está un buen punto, porque yo he leído que al final de los 1000 años entra la segunda resurrección, no antes. Bien, mis amigos, el testigo dice que él nunca ha leído eso. Bueno, es que ellos no leen la Biblia, no estudian la Biblia, estudian lo que les dicen los americanos a través de las revistas. Síganos en el siguiente video para que vean la reacción cuando yo les leo que los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años.